Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos, como siempre, ¿sí? Espero que estén bien, ¿sí? Bueno, hemos preparado una clase hoy, una clase ya conocida por todos casi, titulado La polisemia, ¿correcto? Muy bien. Vamos a conocer qué es lo que hemos preparado, ¿sí? Y cómo vamos a ir conociendo un poquito más cada uno, ¿correcto? Muy bien. A ver, tenemos hoy una imagen. Tenemos la imagen, tenemos dentro de esa imagen, vean por favor y analicen. Pico relativo al ave, pico frente a un objeto, pico a un monte. A ver, el primer pico, ¿a quién se refiere? Ya naturalmente que se refiere a la parte superior de la cabeza del ave, ¿correcto? Del medio, pico, al objeto, al instrumento que sirve para picar, ¿correcto? Y el tercero pico que está frente al monte, a la punta donde, sí, termina la parte más alta de ese monte, profesor, es un pico. Muy bien, sí, correcto. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se utiliza una misma palabra para denotar tres realidades? Monte, herramienta y animal. ¿Por qué creen? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Repito la pregunta. ¿Por qué creen ustedes, sí, que se utiliza una misma palabra para denotar tres realidades diferentes? ¿Por qué creen ustedes? A ver, los escucho. A ver, ¿qué dicen? A ver, veamos la primera, ¿correcto? Pico. Primeras ideas que nos aparecen. Recuerden que todo, en el análisis, en el descubrimiento de todo eso, está en el provecho de conocer un poco, ¿correcto? Tengo pico, una sola palabra que denota una parte, sí. Pico, segundo, a la herramienta, y pico a la punta del monte. Se dan cuenta que es una misma palabra para denotar tres realidades. Ojo. Entonces, lo único que puede hacer eso es el lenguaje. El lenguaje ha creado todo esto, ¿sí? Y le ha puesto un nombre llamado polisemia, ¿correcto? Lo que estamos viendo, observando, aprendiendo, se llama polisemia, ¿sí? Una sola palabra tiene diferentes significados y denota, ¿sí? Tres realidades. Profesor, también puede ser pico de la parte de la botella. Serían cuatro realidades, ¿correcto? Profesor, yo a veces le doy un pico a mi mamá. Serían cinco realidades. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y si yo me refiero a los labios de una chica, su pico, serían seis realidades. Entonces, fíjense, una sola palabra denota muchas realidades. Eso se llama, ¿cómo se llama? No los escucho. ¿Cómo se llama? Muy bien. Se llama polisemia. Veamos en qué consiste cada uno. A ver, muy bien. ¿Qué es la polisemia? Vamos a leer, ¿correcto? Lean, por favor, ¿qué es la polisemia? Lean. A ver. Veamos primero su etimología. ¿Qué estudia la etimología? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué estudia la etimología? ¿Qué estudia la etimología? Cuando estábamos en clase, en vivo, en la primera semana, siempre les decía. ¿Qué estudia la etimología? La etimología estudia el origen, la historia de las palabras. Veamos entonces. La palabra polisemia proviene del griego polis, que significa muchos,
mucho. Y sema, que significa significado. Entonces, etimológicamente, ¿qué significa polisemia? Palabra que tiene muchos significados. Muy bien. Veamos ahora su definición. Lean, por favor. Les acompaño con la lectura. Dice, es el fenómeno por el cual una misma palabra, como la que habíamos visto, pico, con un solo origen, solamente tiene un solo origen, puede tener diferentes significados, cuyo funcionamiento morfológico y sintagmático no varía. Esto último quiere decir que no cambia su categoría gramatical ni las funciones sintácticas que pueden desempeñar. Muy bien. A ver. Entonces, etimológicamente, polisemia significa muchos significados. Y por su definición nos dice que es un fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno? A ver, ahí la palabra fenómeno se utiliza también a partir de la polisemia, mira. ¿Sí? Porque cuando yo digo, a ver, mamá, acaba de aparecer un fenómeno, no me refiero al fenómeno lingüístico. Messi es un fenómeno. Ah, ahí está, se da cuenta. Entonces, la palabra fenómeno también es una palabra polisémica, ¿correcto? Muy bien. No nos perdamos de idea, ¿sí? Y tengamos en cuenta todo lo que yo les estoy diciendo, ¿correcto? Muy bien. A ver. Entonces, la polisemia, profesor, es una palabra donde presenta muchos significados y tiene un mismo origen, correcto. A ver, veamos y aprovechemos la imagen. Tengo la palabra banco y tengo la palabra hoja. A ver, banco. Banco puede ser banco de qué? A ver si yo digo, a ver, ¿me puedes alcanzar un banco, por favor? ¿A qué se refiere? Al objeto, ¿sí? Tú le dices a tu mamá, mamá, papá se ha ido al banco. Entonces se ha ido, se ha ido a una financiera, ¿correcto? Sí. Otro, a ver, van dos. Otro, a ver. El banco de preguntas está muy complejo. ¿Banco a qué se refiere ahí? A un conjunto, ¿correcto? Veamos con hoja. A ver, la hoja. La hoja está marchita. ¿A qué se refiere? Del árbol. Se acaban de romper las hojas de cuaderno. Pero no solamente eso, sino hoja, también me puedo referir a ver, el cuchillo, ¿no? Tiene su hoja, ¿sí? La hoja, el lado filudo, entonces, eso es una hoja, ¿correcto? Entonces, fíjense, estimados estudiantes, la palabra polisemia es una palabra muy rica en sí, y el tema de polisemia también, porque podemos utilizar una sola palabra con muchos significados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿quedó claro que es una polisemia? Muy bien. ¿Sí? Nunca se olviden que la polisemia ayuda mucho a que nosotros, con una sola palabra, podamos referirnos, señalar muchas realidades y muchos significados. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos clásicos. ¿Sí? A ver, digo, palabras polisémicas. Primer ejemplo. Ya está explicado, ¿ya? Dice, no vayas a golpearte la cabeza. ¿A qué se refiere? Dice, parte superior del cuerpo del hombre. Muy bien. Mi mamá es cabeza de familia. Mi mamá es cabeza de familia. ¿A qué se refiere la palabra cabeza ahí? Ah, persona que lidere el grupo. Muy bien. En tu hogar, en tu familia. Siguiente ejemplo. El clavo se quedó sin cabeza. Ah, entonces dice, ¿a qué se refiere? La parte situada en el extremo de una cosa opuesta a la punta. Correcto. Y por último, vendió 300 cabezas de ganado. Vendió 300 cabezas de ganado. ¿A qué se refiere ahí la palabra cabezas? Animal, rebaño. Muy bien, a un conjunto, ¿no? Muy bien. Estimados estudiantes, como podemos ver ahí la palabra cabeza
¿sí? Tiene muchos significados en diferentes contextos, claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través de la polisemia, nosotros nos ahorramos en aprender muchas palabras. Imagínense si nosotros no hubiésemos utilizado o desarrollado esto de la polisemia. Hubiésemos grabado cada palabra para referirme a la cabeza de hogar, a la parte del objeto de punta, contrario a la punta del clavo, a la cabeza del ganado. Hubiese sido otra palabra, es decir, hubiésemos tenido el doble de palabras en nuestra cabeza para denotar cada cosa. Pero la polisemia, gracias a la polisemia, entonces nosotros podemos denotar, referirnos a muchas cosas con una misma palabra. Eso es la importancia, lo importante que tiene la polisemia, ¿sí? Y que nos brinda el lenguaje. Muy bien, veamos qué más tenemos. Veamos otros ejemplos. A ver, atentos, ¿sí? Atentos. Esto nos va a permitir mucho orientarnos hacia la hoja de trabajo, ¿sí? A ver, dice, escribe delante de cada oración el número que le corresponda según su significado. Muy bien, tengo 1, capital del Perú. 2, acción de limar. 3, instrumento que sirve para pulir materias duras. 4, fruto del limero. ¿Pero eso qué es limero? Es la planta, ¿ya? La planta. Muy bien. A ver, analicemos la oración A. Esa lima está jugosa y dulce. Ah, ya. Entonces, ¿qué número iría ahí? ¿Qué número iría? Esa lima está jugosa y dulce. Iría el número 4. Correcto. ¿Por qué? Porque habla de jugoso. Y un jugoso se refiere a un fruto, a la lima. ¿Correcto? Muy bien. Aquella lima ha sido utilizada varias veces. Entonces, ¿a qué se refiere? Al instrumento que sirve para limar, ¿no? Pulir. Entonces, acaba el número 3. ¿Correcto? Muy bien. C. La ciudad de Lima es visitada por muchos turistas. ¿A qué se refiere? La 1, la capital del Perú. Muy bien, ¿se da cuenta? Muy bien. Estimados chicos, como podemos visualizar, ¿sí? La polisemia está en todo nuestro discurso. Y cada vez que utilizamos la polisemia, nos ahorramos un montón. Sí, un montón de decir muchas palabras. ¿Sí? Y también interesante saber que el contexto, la circunstancia, ¿sí? Va a ayudar a encontrar estas polisemias, ¿correcto? Muy bien. A ver, yo creo que está quedando claro porque es un tema sencillo, no es un tema complejo, ¿correcto? Van a haber temas complejos, pero hoy nos ha tocado un tema sencillo. Veamos más ejemplos. A ver, ahora practiquemos. Dice, por favor, presten atención. Lee las acepciones de las palabras presentadas a continuación. Luego escribe el número de cada acepción dentro de los paréntesis correspondientes. Muy bien. Acá la palabra es fuente, ¿correcto? Fuente. Entonces, fuente tiene 1, 2, 3 y 4. 4 significados. Esos 4 significados se va a utilizar de acuerdo y luego se va a escribir, ¿sí? El número en este paréntesis de acuerdo de cómo se está presentando la situación. Veamos el primer ejemplo. A ver, dice 1, paréntesis. Para realizar esta monografía se tomó la Biblia. A ver, ¿cuál de ellas sería? Estoy analizando la palabra fuente, ¿correcto? Está. La palabra fuente tiene 4 significados, ahí están. Dentro del paréntesis, de hecho, que tiene que hablar de uno de los significados que está refiriendo la palabra fuente. Entonces digo, 1, ¿qué dice? Manantial de agua que brota de la tierra. 2, obra arquitectura que sirve para que salga el agua por uno o muchos caños dispuestos en ella.
3, principio, fundamento u origen de algo. 4, material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya sé los varios significados de la palabra fuente, voy a ver cómo el autor los está utilizando, ¿correcto? A ver, veamos el primero. Para realizar esta monografía se tomó la Biblia. Ah, ya. Entonces, analizo. Manantial no tiene sentido. Obra tampoco. Principio, no. Muy bien. Material que sirve de información, de investigación. Para realizar esta monografía, entonces acaba el número 4. ¿Correcto? Bien. Sigo. 2. Paréntesis 2. La cristalina agua que emanaba de las fuentes naturales estaba deliciosa. Entonces va la 1. Manantial de agua que brota de la... Entonces acá que va la 1. ¿Correcto? Porque se refiere a esa fuente con ese significado. Si vas a Roma, visita las fuentes de Trevi. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería? Una obra. Claro, una obra de arquitectura. Entonces acá quería el número 2. Y por último, el turismo es una gran fuente de empleo. Principio fundamental de origen de algo. 3. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, nuestro tema de hoy es un tema sencillo, pero darnos cuenta que es importante. Porque cada vez que nosotros querramos decir, o cada vez que nosotros queremos y a la vez denotar, representar, dar una realidad, entonces yo puedo utilizar la polisemia para referirme a varias realidades. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? A ver, veamos si hay otro ejemplo. ¿Ya? O si no, ya vamos directo a nuestra hoja de trabajo. ¿Correcto? Nunca se olviden que cualquier cosa donde no haya quedado claro, por favor, entonces me hace saber a través del grupo o sus preguntas en Edmodo, ¿correcto? Recuerden que ahora estamos en Edmodo y ahí vamos a poder trabajar. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora veamos y practiquemos, ¿sí? Los últimos ejercicios. A ver, veamos lo siguiente. Dice, la palabra entrada tiene varios significados. Indica cuál es el que aparece en cada oración. Muy bien. A ver. Tengo A, B, C, D, E, F. Y en cada una de ellas está la palabra entrada, mira. Entrada, 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 entrada y entrada. ¿Sí? Profesor, ¿va a significar lo mismo? No, porque estamos en la polisemia, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos la primera. No tenemos dinero ni para pagar la entrada de piso. ¿Por eso qué significa ahí? Ya, lo vamos a ver. B, no estaba calvo, pero tiene bastantes entradas. Ah, ¿a qué se refiere? No pudo ir al teatro porque no tenía entrada. Ahí, ¿a qué se refiere? El partido no era muy interesante, por eso hubo una entrada más bien baja. Ah, ¿a qué se refiere? La entrada del instituto estaba cerrada. ¿A qué se refiere? F, la entrada de la policía evitó el atraco. Muy bien, estimados chicos, analicemos la primera y escribamos la respuesta. A ver, no tenemos dinero ni para pagar la entrada de piso. Muy bien, ahí la palabra entrada se refiere a la pequeña sala, ¿sí? Se refiere a una pequeña sala. Muy bien. ¿Por qué se refiere a una pequeña sala? Porque mira, dice, no tenemos dinero ni para pagar la entrada de piso. La entrada de piso de una pequeña sala. Siguiente. A ver. No estaba calvo, pero tiene bastantes entradas. Tiene bastantes entradas. Entonces, entradas, por ejemplo, yo tengo mis entradas. ¿No? Acá está una entrada. Por acá está entrada. Entonces, ahí no estaba calvo, pero tiene bastantes entradas. ¿A qué se refiere? A la parte, ¿no?
del cabello, ¿no? Se refiere la parte del cuerpo cabelludo, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que los hombres somos los que tenemos más entradas que las mujeres. Ya, muy bien. C. No pudo ir al teatro porque no tenía entrada. ¿A qué se refiere la palabra entrada? Boleto, ¿correcto? Al boleto porque no tuvo su boleto. ¿Cómo crees que va a entrar si no tiene su ticket, su boleto, ¿no? Muy bien. Fijémonos en la D. El partido no era muy interesante y por eso hubo una entrada más bien baja. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra entrada ahí? Al público, ¿no? A la demanda. Al público, ¿no? A la demanda. Es decir, fueron pocos espectadores, ¿no? Entrada, público, espectador, ¿no? Muy bien. La entrada del instituto estaba cerrada. ¿A qué se refiere acá? A la puerta, ¿no? Claro, a la puerta de inicio, ¿no? A la puerta de entrada, pues. Bien. Y por último, tengo la palabra, el ejercicio, la entrada de la policía evitó el atraco. A ver, ¿a qué se refiere ahí? Polisemia. Entonces, la entrada de la policía evitó el atraco, la entrada, es decir, la aparición, ¿no? La aparición. ¿Qué más? A ver. La presencia, correcto. La irrupción, ¿no? Irrupción. La presencia de la policía, ¿no? La policía irrumpió en ese momento, ¿no? Con su presencia y evitó el atraco, ¿correcto? Muy bien, chicos, estimados estudiantes, ¿sí? Acabamos de ejercitar demasiado y ver cómo es que la polisemia está presente en todo ello. Y yo puedo denotar muchas realidades, muchos significados con una sola palabra. Correcto, muy bien. Ese es el fenómeno lingüístico, la riqueza de nuestro lenguaje, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, acabamos de llegar al final de nuestra clase, ¿sí? Por favor, les invito a resolver las hojas de trabajo. Siempre, por favor, preséntenlo y hagan un bonito trabajo. Los ejercicios, la hoja de trabajo, lo voy a anexar en una sola hoja, ¿sí? Ahí va a aparecer en el modo, ¿sí? En las asignaciones va a ir la fecha, cuándo lo va a entregar, ¿correcto? Y hasta qué día, ¿sí? Muy bien, nos vemos y espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa, duda, por favor, me lo hacen saber, ¿correcto? Muy bien, se cuidan.